Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate, y en esta semana de finales de noviembre siempre una cita destacada en el calendario, como es ese 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de ello evidentemente queremos debatir a continuación para saber cómo está la situación actualmente y si está mejorando o no respecto a años pasados, porque las cifras siguen ahí, aunque parecen algo mejores. Las cifras siempre hay que cogerlas con pinzas. Por ejemplo, las denuncias de violencia machista han bajado en Galicia un 7,8% tras la pandemia, pero el número total es alto. Entre enero y junio se han registrado más de 3.000 denuncias, 3.083 en total. Se registran 6 denuncias al día por violencia machista en Galicia. Hay cerca de 6.000 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia este año, haciendo el cómputo global hasta el mes pasado de octubre, y hay más de 4.000 víctimas que están activas en el sistema de seguimiento policial. Ha fallecido una mujer asesinada en lo que llevamos de año en Galicia, son 37 en toda España, pero son 1.118 desde 2003. Son cifras espeluznantes y que queremos ahora debatir. Esto ha sido un poco como una introducción de cómo estamos actualmente en este año 2021, y de todo ello vamos a hablar con 3 representantes de 3 asociaciones de nuestra ciudad, y que además las 3 coinciden en que son psicólogas, así que yo creo que nos pueden dar un punto de vista realmente interesante. En primer lugar, saludamos a una psicóloga de la Rede de Mujeres Veciñais contra os Malos Tratos, María del Carmen Clavería. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. También está con nosotros, psicóloga de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Vigo, Almudena Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está una psicóloga de Feminismo Unitario Vigo, Sara del Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues una vez presentadas a todas, pues por el orden en que os he presentado, si queréis, pues empezamos a debatir si hemos mejorado o no en algo en este año 2021, tras la pandemia, que fue un año realmente complicado. ¿Cómo valoráis el panorama que tenemos actualmente sobre la violencia machista? Carmen. ¿Yo? Sí, sí, sí. Bueno, justamente lo estábamos hablando antes de empezar, y hacíamos así un poco un intercambio, ¿no?, entre nosotras, y creo que coincidimos bastante que aparentemente, ¿sí?, hacia afuera hemos mejorado. La realidad es totalmente diferente, porque los mecanismos con los cuales nos manejamos o se manejan en la atención de la mujer maltratada siguen exactamente igual. Las mujeres que denuncian, hay muchas con evidencias bastante importantes de maltrato. El juicio no se lleva a cabo y se archiva, ¿sí? Luego también lo que sucede es que en principio, y en realidad tendría que ser así, tendría que haber una psicóloga cada vez que una mujer va a poner una denuncia, ¿sí? Eso está por ley, ¿sí? ¿Por qué es necesario que haya una psicóloga? Porque la mujer, cuando denuncia, ya lo hace en una situación totalmente límite y está en un estado de shock, ¿sí? Y además en un estado producto de la acumulación de maltrato, ¿no? Y generalmente denuncian cuando ese maltrato es muy continuo en forma física, ¿sí? O cuando ese maltrato también lo está ejerciendo físicamente con los hijos, ¿sí? Es como cuando llega a un límite, ¿sí? Entonces esa mujer, cuando va a denunciar, además de estar en un estado de shock, viene con ese historial que nos va a dar toda una sintomatología de estrés postraumático, ¿sí? Con lo cual hay cantidad de cosas que se le pueden olvidar. Está muy nerviosa, siente mucha vergüenza, tiene mucho miedo porque él está continuamente amenazando, ¿sí? Y teme esa amenaza, teme que luego qué le va a pasar. Bueno, hay toda una confluencia de emociones altamente estresantes, por decirlo suavemente. Entonces necesitaría una psicóloga, ¿sí? Sí. Como para poderle infundir o tranquilizarla como mínimo, ¿no? Y también siempre tendría que estar un abogado preparado en violencia de género, con esa perspectiva. ¿Y hay abogados suficientes? Si en ese momento sí puede haber un abogado. El problema que nos encontramos la mayoría de las veces
es que o el abogado ve que el tema es muy difícil y a la mujer le dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo porque si lo pasamos a juicio, por ahí la jueza no le va a dar crédito. Sí. Entonces se está produciendo cantidad de acuerdos previos en que, por ejemplo, hasta una beba de 1 año que toma pecho, ¿sí?, se le ha dado 3 días al maltratador para llevarla a su casa, ¿sí? Y ya está ahora con pernota. Entonces, eso es un acuerdo que el abogado hizo con la mujer desesperada porque te dice, no, si lo presentas a la jueza te va a dar todavía más días para el maltratador. Sí. Y bueno, y entonces ahora ¿qué hacemos, no? Con esa criatura que tiene 1 año, que resulta que en los primeros años de vida es como si fueran los cimientos de nuestra casa, de nuestra personalidad. Vale. O sea, que mucho que mejorar en el ámbito judicial, especialmente, Almudena. Muchísimo. Claro, en base a lo que estaba diciendo ahora, al final lo que hace falta es formación en el ámbito judicial, porque sí que es cierto que se acogen a los abogados de oficio y no todos los abogados que están en ese momento en el turno tienen formación en igualdad. Entonces, si la mujer que acude tiene la gran suerte de que le toca un abogado especializado en violencia de género, por lo menos con una formación, porque la formación que exigen actualmente son unas horas, realmente no es nada relevante. Entonces, si tiene la suerte de acogerse a un abogado que tenga formación, pues a la hora del juicio y a la hora de la sentencia va a tener mucha más suerte que si le toca a un abogado de oficio, como decías tú ahora mismo, que no tenga conocimiento. Y además hay el tema, ¿no?, de como tú dices, de la formación, ¿no? Y la formación algunas veces es como si fuera muy formal, ¿no? No es desde el punto de vista de la perspectiva de género, ¿no? Entonces los encuentras como que no hay identificación, no hay sensibilidad, y entonces lo que percibimos es que ellos aplican sus propias creencias o su propia ideología, ¿no? Y ese es el peligro que hay con un tema tan delicado, que le podemos poner un carácter moral a algo que no corresponde, lo que es bueno o lo que es malo. Es lo que está sucediendo y punto. Vale. Sara? Sí. Podes abrir o abanico ese que, además do ámbito judicial, se es así máis problemas que temos en riba da mesa coa violencia machista. Tamén gustaríame destacar que, claro, hai 37 contabilizados con violencia de xénero, pero feminicidios temos 74 mulleres asasinadas e 4 en Galicia, xa que non se consideran casos como mulleres en prostitución ou cando non hai unha vinculación, como o caso de Laura Luelmo, ou no ámbito familiar. E, bueno, que as cifras que se ven, pois non son tampouco realistas. Estos son os datos do propio Ministerio, pero vemos que non conta o Ministerio que diste. Claro, faltan eses datos a maiores. Parece que ahora sí va a ser que consten, sí. Ahora sí. Sí que es necesario, porque entonces parece que inclusive de las que suceden a nivel de prostitución o demás también no figuran, ¿no? Claro. Y resulta que siempre son mujeres, ¿no? Qué casualidad. Sí, as cifras que ten ahora mismo o propio Ministerio sí que son as del 37, pero hai que engadir todos eses casos. Parece moi importante visibilizalo. E despois tamén que este ano o 78% das mulleres asasinadas non denunciaran. Isto tamén é un dato que me parece bastante importante. O sea, que sigue habendo aí un problema de moitas mulleres que non denuncian. De por qué pasa, por exemplo, Almudena, pues yo creo que es un poco lo que hablábamos antes también. La pandemia no ayudó y esos datos a los que hacías referencia al empezar el debate de esa disminución de denuncias, al final hay que cogerlo un poco con pinzas, porque hasta qué punto son reales esos datos, en el sentido de que sí bajan las denuncias, pero realmente por qué condiciones bajaron esas denuncias. No es porque no tengan la necesidad de denunciar, sino porque hubo una pandemia en la que estuvimos confinados, en la que las mujeres estaban 24 horas al día encerradas con sus maridos o sus parejas, y como decíamos antes, al final la situación del COVID lo que le dio fue más poder todavía
a esos maltratadores. Entonces, todavía no se denuncia, es cierto, pero yo desde el punto de vista psicológico, y de hecho es un debate que siempre tenemos que tengo yo personalmente con la abogada de nuestra asociación, la mujer necesita su tiempo y la mujer tiene que denunciar cuando está preparada para denunciar. O sea, sí que es muy importante la denuncia, pero desde el punto de vista psicológico, para nosotros no es lo más importante. Lo importante es que salga de ese círculo de violencia, y cuando ella esté preparada que plantee la denuncia, pero cuando ella esté preparada, si no, no va a servir de nada, porque al final o la va a retirar o va a volver con su maltratador. Claro, además porque siempre el trasfondo son las amenazas que tiene continuamente, ¿no? Ellas están realmente muy manipuladas, no solamente manipuladas, están con muchos chantajes emocionales, entonces todo eso, y eso se dio mucho, favoreció la pandemia, que es el control, porque entonces tenían el control total de ella, ¿no? Si sale, va a trabajar, por ahí la llama 20 veces por día por teléfono para controlar lo que está haciendo, pero ahí la pudo controlar todo el tiempo, ¿no? Y nosotros tuvimos casos, ¿sí?, de que el maltratador hasta el baño iba. 24 horas 24 de horas. control. Pero al baño en todo sentido, no solamente cuando se duchaba, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque decía que ella tenía malos pensamientos y de infidelidad, o bueno, ese tipo de manejos que hacen, ¿sí? Porque resulta que todo lo que son ellos, ¿sí?, se lo aplican a ella. Si ellos beben, ella es la borracha, ¿no? Si él es infiel, ella es, a ver qué hiciste con el carnicero, qué le dijiste, que ya vi que te me lo miraste, que no sé qué. O sea, entonces todo esto, diríamos, que tiene él, ¿sí? Sí. Va y se lo mete a ella. Pero como él sigue siendo muy encantador con todo el mundo, ella se siente culpable. Entonces ella es como si fuera una cacerola que va recibiendo toda la porquería de él, ¿sí? Y eso es lo que forma la culpa, la vergüenza, el miedo, el terror, bueno, todo ese panorama, ¿sí?, que hace que no pueda denunciar, ¿sí?, que no sea capaz, ¿sí?, porque realmente las amenazas son muy fuertes, ¿no? Porque inclusive ya han logrado alejarlas de la familia o de las amigas o de muchas situaciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saca ella los recursos, por ejemplo, para poder denunciar? Claro, es que el maltratador se encarga de hacer un aislamiento social, y con la pandemia ese aislamiento social fue todavía mucho mayor. Entonces, claro, la víctima se encuentra sola. Y yo creo que aún ahora vamos a seguir viendo restos de la pandemia, porque yo creo que las cifras puede ser que sigan bajando, como indican, pero realmente no son datos reales. Dende o voso colectivo, Sara, tamén notades ese medo moitas veces, a falta dun momento exacto para facer a denuncia? Pois é que o que comentaban eles, non? Que o feito de denunciar implica un proceso previo moi complexo de que a muller se faga consciente da situación que está vivindo, e tamén o tema de que non volvan atrás, porque moitas veces pois esta manipulación emocional que é moi típica nos agresores, pois a promesa de cambio é constante, non unha cousa lineal de que o primeiro día xa unha agresión, senón que hai unha manipulación que é como unha especie de roda, non? Vai aumentando a violencia, despois simula que está arrepentido, que quere cambiar, que vai ser todo como antes. Sí. Porque normalmente pois, hai unha camelación, como que as camelan ao principio, non? Son actores de primeira línea. Claro, é unha actuación, como, ai, mira que home máis maravilloso, e despois, unha vez está máis atrapada, digamos, pois, empeza a roda. E despois dunha agresión hai un arrepentimento, unha promesa de cambio, e isto é o que fai que sexa difícil para elas, pois, ser conscientes. E notades un aumento da violencia vicaria que se fai sobre outros membros, persoas queridas, como pode ser os fillos e fillas? Pois a violencia vicaria
bueno, que este ano visibilizouse moito polo tema das nenas de Tenerife, non? É un aumento, pois, máis que nada unha constante, son unhas cifras de 5 nenos, máis ou menos, 6, pero obviamente é un tipo de violencia moi grave e a finalidade da violencia vicaria é facer un dano irreparable a nai, porque é unha morte en vida, matar os nenos, é peor incluso ás veces que asesinen a ela mesma, claro. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que lo único que cambió es que se le puso un nombre a algo que ya estaba, que se le dio un nombre. Y se le da visibilidad con ese nombre, pero yo creo que siempre estuvo. Siempre estuvo, porque hay niños acá, inclusive en Galicia, que hace 10 años que el padre lo metió en el coche y lo quemó teniendo 1 año, ¿no? O sea, son cosas que se van olvidando y están en la historia. Aquí en Galicia, el caso de Valga, por ejemplo, también fue un caso que en ese momento no se consideró violencia de género, pero realmente es lo que buscaban, hacer ese daño. O el padre que también, no sé qué, le cortó la niña, no me acuerdo de qué lugar era, pero también de acá de Moraña, creo, ¿sí? Pero no solamente hay daños cuando matan, ¿sí? Por supuesto, ese es el peor, ¿sí? ¿Vale? Porque es como decirte, mira lo que te voy a hacer, ¿sí? Vas a acordarte toda tu vida, no vas a poder ser feliz nunca en la vida, te vas a sentir culpable, ¿no? ¿Vale? Ese es un poco el mensaje, pero resulta que todo niño y toda niña que está dentro de un ambiente que hay maltrato, ¿sí? Ellos también están maltratados. ¿Se comprende lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí que hai un paso último é pois, un asesinato, pero logo están os abusos, non? Por exemplo, a menores, que son tamén notades tamén que aparecen cada vez máis casos. Sí, claro que sí, pero yo creo que todas estas cifras al final es lo que veníamos diciendo de la violencia de género, es poner nombre a situaciones que están y que están desde hace años. Lo que pasa que ahora al ponerle nombre es como que la sociedad es un poco más consciente de esos delitos, pero siempre los hubo y va a seguir habiendo. Tamén, sí, un tema tamén que o 60% dos nenos asesinados este ano tiñan unha denuncia previa por parte da nai hacia o pai. O sea, existía unha denuncia da nai por violencia hacia o pai. É outro tema que poderíamos tocar. Fálase cada vez que se impoñen máis medidas, pero son efectivas esas medidas? Las medidas sobre qué? No, as medidas policiais, as medidas de seguimento, de afastamento dos maltratadores. ¿Esto está teniendo algún efecto? Sí. Si fuera operativo, bien operativo, sí sería un buen control. Lo que sucede que ellos tienen que hacer un registro del riesgo, claro, ¿sí? Que hay, ¿sí? Si la mujer por miedo a que lo ha visto no la avisa, ¿sí? Si él la sigue acosando, ¿no? Por teléfono, no se anima a decirlo, entonces el riesgo que queda es bajo. Entonces no se prevé que tenga que hacer un control mucho mayor. Claro, esa valoración del riesgo es lo que hablábamos al principio, de al final tener un buen abogado que esté bien formado, porque la valoración del riesgo o sea, se mide, por así decirlo, en el momento en el que la mujer plantea la denuncia. Entonces, depende mucho del abogado, como hablábamos antes, y de la formación para que dé un riesgo elevado y se implante una medida de protección o no. Pero bueno, mi teoría, como digo yo siempre, y a ver, también hay datos, es que si se quiere acercar, si lo que quiere es matarla, la va a matar. La va a matar igual. Claro, porque no hay un método no imparable. Hay un método, porque no hay un botón básico de no venga policía. Una barrera que le pongan delante a la mujer, entonces... Inclusive, cuento así algún caso, ¿no? Sí. Él, que sale de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya habiéndole dado órdenes de alejamiento y cárcel, ¿sí? Entonces, él la ubica a ella y va continuamente detrás de su coche, ¿sí? De su coche, ¿sí? Como que le va a chocar, ¿sí? Ella le muestra que tiene el teléfono, ¿sí? Ella sí tenía teléfono. Sí. Entonces, cuando le muestra el teléfono, entonces él se va,
Entonces, ¿por qué no todas tienen teléfono? ¿Mm? Que puedan hacer así y llamar para que la policía pueda venir enseguida. Porque si tú te lo encuentras, o por ejemplo, como tú dices, en cualquier momento te va a matar, ¿sí? Porque solamente con bajarse de un coche y te estás viendo caminando, va y te pega un tiro o hace lo que sea, ¿no? Todo eso tendría que ser evitable totalmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, las medidas las hay, es lo que decías tú. A ver, sí que es cierto que las medidas, y al final son medidas disuasorias, ¿no? Y lo que decías tú, le muestras el teléfono. Las medidas las hay, y yo creo que se intenta hacer todo lo posible para poder proteger a esas víctimas. Hay casos que no funcionan esas medidas, pero bueno, a ver, ahí habría que estudiarlas, y yo creo que es donde se deberían de enfocar para ver qué es lo que hay que mejorar para que no... No, que hay que mejorar, sí, evidentemente, por eso lo comentamos, cuáles son las consecuencias que hay para que se pudieran mejorar y adecuarlas realmente a cada caso, porque realmente hay casos muy, ¿cómo les puedo decir? Muy delicados, demasiado riesgo, y por ahí no se implementa algo mucho más, ¿sí? Una medida mayor. Muchas veces nosotros somos los que hablamos con la policía custodia cuando detectamos cosas, mira que está pasando esto, mira que está pasando lo otro, para que realmente los que funcionan muy bien son los policías custodios, ¿sí? Ellos sí realmente son muy cercanos y bueno, las controlan bastante, y si hace falta hacerle un llamado al maltratador, lo llaman y lo ponen o si no, están sobre ellas para que denuncien. Claro, pero al final volvemos un poco siempre a lo mismo, ¿no? Que al final todo eso depende del nivel de riesgo que haya salido después de la declaración de la víctima. Y de la mujer, que es la que tiene que protegerse. Claro. Y el otro está suelto, ¿vale? Sí. Sara? Bueno, eu quería, un tema un pouco, cambiando un pouco o tema. Faz de moderadora, entón le quitas o posto e... É que pasou unha cousa este ano que aumentaron as agresións sexuais, polo menos as denuncias de agresións sexuais, porque as agresións sexuais son as que máis cifra, digamos, oculta teñen, non? Hai moi poucas denuncias. Tamén pode deberse a un aumento da denuncia e non a un aumento das agresións, pero os datos son que hai 6 mulleres violadas con penetración cada día no noso país. Elevamos 1.600 denuncias, que supón un 14% de aumento con respecto ao 2019. O 2020 non se conta porque, como a xente estaba confinada, pois disminuíron, obviamente. E tamén as agresións grupais, que se multiplicaron por 4 dende que hai rexistro, que foi no 2016. Estos datos son realmente alarmantes. Sí. Entre a mocidade tiña o dato que deu a subdelegado do Goberno de Pontevedra, Maica Larriba, esta semana, que aumentaron as agresións sexuais un 23%. Tamén. Entre a mocidade, que ti dicías que era un 10 algo, non? En xeral, o sea, que entre os mozos máis todavía ese incremento. Aquí non sei se é un problema de concienciación ou que temas como o de la manada, en vez de espantar, animaron algúns. Hombre, yo no creo que sea más que los hayan animado, sino que al final estamos en una generación que a golpe de clic tiene acceso a todo tipo de informaciones erróneas la mayoría de las veces, y los adolescentes al final pues tienen acceso al porno, a páginas X, entonces pues al final el desconocimiento o la educación sexual, la escasa educación sexual, hace que se piensen que eso que es la realidad, y entonces pues incluso las menores acceden a cosas que consideran que es lo normal, que es lo que tienen que hacer como adolescentes. Porque están en una edad que, diríamos, los parámetros de identificación son ellos mismos, ¿no? El par, ¿no? Si tú haces tal cosa, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no, yo voy a hacer la rara, la distinta, entonces, aunque yo no esté de acuerdo, voy y lo hago, ¿no? Digo, más que nada muchas veces en las chicas es lo que se observa, ¿no? El varón, porque de alguna manera los modelos que hay también son estos, ¿no? No sé, los modelos que andan dando vuelta por ahí,
a nivel social, a nivel político, a nivel, diríamos, de manadas o de grupos que hacen lo que hacen y se lo pasan divinamente y hacen fotos y no sé qué y se ríen y están... Entonces, claro, son modelos de identificación bastante perversos, ¿vale? Tenemos que facer unha breve pausa publicitaria e continuamos tratando este tema tan interesante aquí neste Vigo a Debate.